Bien, hermanos, es un gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a este segundo video de la serie Apocalipsis, donde estamos acercándonos a este libro que tantas preguntas, que tanto misterio, que tantas teorías de la conspiración genera en muchos de sus lectores. Tanto cristianos como no cristianos se acercan a este libro tratando de entender qué prepara el futuro o de comprender qué es lo que está ocurriendo hoy en día. Así que no somos los primeros en los que nos acercamos a este libro. Durante más de 1000 años, han habido diferentes escritores, diferentes cristianos, como filósofos, como pensadores que se acercan a este libro tratando de encontrar alguna clave, algún factor que pueda ayudarnos a comprender el por qué vivimos de esta manera o por qué las cosas son como son o qué misterios nos está mostrando Dios. En fin, las preguntas pueden ser muchas. En el video de hoy vamos a intentar dar respuesta o conocer cuáles han sido las posturas interpretativas del libro de Apocalipsis durante mucho tiempo, empezando ya desde los padres de la iglesia y finalizando hoy, pues en nuestro tiempo, podríamos decir el siglo XIX, siglo XX, que ya son, pues, estas posturas ya se han consolidado al finalizar este periodo o estos siglos, ¿no? Así que vamos a entrar en materia, mis hermanos. En el video anterior, que se titulaba o se titula Apocalipsis, contexto histórico y literario, estuvimos hablando mucho sobre lo que es el momento histórico en el cual Juan el apóstol escribe esta carta, y también estuvimos considerando de alguna forma general lo que son las características literarias del libro Apocalipsis. Entonces llegábamos a la conclusión de que más que un libro es una carta de carácter apocalíptico y profético. Y si ustedes gustan profundizar o saber lo que yo dije en ese video, los invito a ir al canal de YouTube para que puedan ver este video. Dura como unos 25 minutos el video, pero con velocidad ahí ustedes la pueden modificar y pueden ir viendo lo que más les interese del video, y de paso se pueden suscribir al canal para seguir apoyando estos pequeños proyectos. Entonces, nos quedó claro que es Juan el apóstol, no Juan el Bautista, como algunos dicen que es Juan el Bautista que escribió este escrito. No, no fue él. Tampoco fue un discípulo de Juan, porque hay algunos que asumen que pudo ser un discípulo de Juan y que realmente este libro viene a ser como una especie de pseudoepígrafe, pero realmente tanto la evidencia interna como la evidencia externa nos quedó claro de que Juan el apóstol es quien escribe esta carta en la isla de Patmos. Así que eso ya lo hablamos en detalle en el video anterior. Por ahora vamos a ver cuáles han sido las posturas o cómo se ha interpretado el libro de Apocalipsis durante la historia. Como ya les mencioné previamente, a este libro se acercan muchas personas tratando de encontrar respuestas. Algunos no solo intentan encontrar respuestas, sino que imponen sobre el texto sus prejuicios, sus conceptos, las noticias del día, vienen y las toman y las tratan de forzar a que calce con lo que Juan está escribiendo en este escrito. Pero realmente debemos ser cuidadosos y reconocer que el libro de Apocalipsis, por su propia naturaleza, por sus propias características literarias, es un libro bastante complejo en cierto modo, pero que si dedicamos tiempo, ¿no? Si dedicamos esfuerzo, podemos comprender lo que realmente el Señor está transmitiendo a través de Juan. Porque recordemos que el libro de Apocalipsis no es para tenernos en la duda, sino que es una revelación, o sea, es para que nosotros sepamos, conozcamos qué es lo que Jesucristo tiene planeado para su pueblo o que ha ido ejecutando durante la historia de la redención.
Entonces hoy vamos a ver las 5 posturas en relación, las 5 posturas que han interpretado el libro de Apocalipsis. La primera de ellas es el preterismo. Posiblemente ustedes han escuchado sobre esta escuela o esta perspectiva. Y el preterismo básicamente afirma que el libro de Apocalipsis describe eventos pasados. Todos sabemos que el libro de Apocalipsis posee un contexto histórico. Todos sabemos que no se escribió en el año 1500 o en el año 1800, sino que responde precisamente al siglo I. Entonces, esta escuela o esta perspectiva enuncia de que todo lo que el libro de Apocalipsis está escribiendo está ocurriendo en ese mismo momento. Dicho de otra forma, Juan está viendo lo que ocurre a su alrededor y escribe, ¿no? Escribe palabras a sus hermanos que están siendo perseguidos o que están comenzando a sufrir afrenta por parte del Imperio Romano. Así que Juan está escribiendo estas cartas o este contenido para aquellos destinatarios presentes o contemporáneos de Juan. Y él utiliza para este fin una gran carga de imágenes y símbolos que sus lectores conocían, porque estos símbolos y estas imágenes pertenecen a la cultura hebrea, precisamente a los escritos hebreos. Entonces para ellos no era un misterio precisamente lo que Juan estaba escribiendo. Entonces el preterismo afirma que tal punto de vista enraiza el libro en las circunstancias de la época del escritor, lo cual seguramente es correcto, pero el problema del preterismo es pero pasa por alto de que el mismo libro habla sobre eventos futuros. Como ya vimos en el video anterior, Juan habla de las cosas que han de venir. Posee entonces el libro Apocalipsis un carácter profético. Habla del futuro, habla de lo que viene. Y que algunas de sus predicciones al menos se refieren a lo que aún es futuro. Por ejemplo, el capítulo 21 y capítulo 22 no tienen un cumplimiento propiamente en el siglo I. Para los preteristas, el año 70 después de Cristo es una fecha muy emblemática para comprender todo el cumplimiento de las profecías que Juan está escribiendo. En ese sentido, es importante mencionar que cuando hablamos de preterismo, se divide en dos ramas. Por un lado tenemos los preteristas moderados y por otro lado tenemos lo que viene a ser los preteristas parciales, completos o radicales, como ustedes quieran llamarlos. Tal como sus nombres lo dicen, la primera postura afirma de que sí, ciertamente algunas profecías ya se cumplieron en el tiempo de Juan, pero que faltan otras que se cumplan en el futuro. En cambio, los preteristas parciales, completos o radicales afirman que todos los eventos predichos en las escrituras ya están cumplidos, como la resurrección de los muertos, la segunda venida, los juicios finales, todo esto ya tuvo lugar. Entonces vemos aquí una gran diferencia, ¿no?, entre preteristas moderados y preteristas radicales. Un ejemplo de preterista moderado es R.C. Sproul. Él es un preterista que de hecho escribió un libro, no recuerdo en este momento, que una editorial recientemente lo publicó en español, que habla sobre este tema del preterismo parcial y cómo él muestra, ¿no?, el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús y de lo que ha de venir. Entonces vemos que dentro del preterismo están estas dos posturas. Bueno, la segunda postura en cuanto a la interpretación del libro Apocalipsis es el historicismo. Esta es una de las menos populares, podría decirlo, ya que la mayoría se inclina por las otras posturas que voy a estar mencionando,
Pero el historicismo básicamente dice que el libro de Apocalipsis nos está dando un recorrido general de lo que ocurre desde la época de los apóstoles hasta el tiempo eh, actual o tiempo reciente. Va esquematizando cada parte del Apocalipsis como un cumplimiento histórico. Este, esta postura se hizo muy popular en los tiempos de la Reforma. Los reformadores, o la mayoría de ellos, identificó al Papa como la bestia. Y es una postura que incluso hoy en día se sigue sosteniendo, pero que hermenéuticamente no tiene mucho peso, hermenéuticamente, pero podríamos hablar de eso en otra vez. Pero el historicismo afirma que eventos como la Revolución Francesa, la Reforma y eventos muy prominentes forman parte de este recorrido histórico que encontramos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la debilidad de esta postura es que no sabemos en qué tiempo concreto podemos encontrar el cumplimiento de lo que el libro de Apocalipsis dice, ya que hay diversidad de símbolos, diversidad de imágenes, entonces nos encontramos con muchas preguntas. Y también resulta curioso que el cumplimiento pareciera ser o pareciera estar relacionado únicamente con Europa Occidental, es decir, con lo que ocurre en las grandes naciones. Entonces limita bastante, ¿no? Limita bastante lo que es la profecía bíblica. La tercera postura, y creo que esta es la que más recorre Latinoamérica, posiblemente ustedes se identifiquen al leer esta postura, el futurismo, afirma que del capítulo 4, recuerden que los mensajes a las iglesias, a las siete iglesias, termina en el capítulo 3, y luego Juan hace una transición, ya deja de referirse por partes, ahora empieza un mensaje general. Entonces, del capítulo 4 en adelante, Apocalipsis afirma esta postura sobre los eventos futuros. El libro no se está ocupando de lo que Juan está percibiendo a su alrededor, muy diferente al preterismo, ni tampoco Juan afirma esta postura, está hablando sobre eventos cercanos a su tiempo. No, el futurismo afirma que está hablando sobre los eventos relacionados a la segunda venida del Señor. Este punto de vista, hay que reconocerlo, toma muy en serio el elemento profético del libro de Apocalipsis. Ya lo mencionamos previamente. Y tiene también a su favor que resalta el gobierno de Dios y resalta la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo Jesús. No obstante, su debilidad es que pasa por alto el contexto histórico. Y este futurismo, esta escuela futurista, es la más aceptada en Latinoamérica y es la que más también ha desvirtuado el libro de Apocalipsis. Porque como olvidamos el contexto histórico y el contexto literario y el contexto gramático, entonces el futurismo puede ser muy atrevido a la hora de querer interpretar los textos bíblicos. No digo que todos los que afirman esta posición lo hacen, pero hay una gran tendencia de que ocurre algo en este país, venimos a la Biblia y decimos, aquí dice que va a ocurrir eso. ¿Se recuerdan ustedes cuando ocurrió lo de Siria? Hace ya como 4 años, creo, que hubo un gran movimiento geopolítico, militar en ese lugar. Entonces muchos empezaron a decir, que el libro Apocalipsis, y empezaron a hacer conexiones, pero era simplemente tratando de forzar el texto, más bien dicho, tratando de forzar las noticias al texto bíblico, y lo cual es muy peligroso y muy dañino. Entonces el futurismo debe recordar que sí, el libro Apocalipsis habla del futuro, pero que también está hablando a sus lectores, porque ¿qué sentido tendría que Juan esté enviando cartas
contenido si la gente que lo va a leer no lo va a entender? ¿Me explico? Imagínense ustedes un contemporáneo de Juan leyendo algo que no entiende. O sea, ¿por qué Juan escribe esto? No sé. No tiene sentido alguno. Entonces es muy importante considerar el contexto histórico, pero no que el contexto histórico sea el fundamento para entender plenamente el contenido del libro de Apocalipsis. Y número 4, el idealismo. El idealismo, también llamado perspectiva espiritual, utiliza el método alegórico para interpretar Apocalipsis. El método alegórico busca encontrar un significado oculto, llamémosle así, un significado que no es muy evidente dentro del texto. Esta perspectiva fue introducida por Orígenes y alcanzó gran aceptación por Agustín. También es importante mencionar que propone que la idea central del libro tiene que ver con inspirar a los cristianos perseguidos y que sufren a perseverar y los instan a perseverar hasta el final. Para lograr este objetivo, el escritor ha empleado un lenguaje simbólico, sin querer que se le tome por otra cosa que una serie de descripciones imaginativas del triunfo de Dios. Bueno, muy interesante esta postura, sin embargo, también pierde de vista el contexto contemporáneo del escritor, también pierde de vista el elemento profético del libro, pero hay que rescatar algo aquí, y es la interpretación de los símbolos, la interpretación de las imágenes. Es muy interesante y muy importante a la hora de querer estudiar el libro de Apocalipsis, porque todos esos números que vemos ahí, el 7, el 24, el 12, son números cargados de muchos símbolos. Por eso cuando dice los 7 espíritus, no se está refiriendo a que hay 7 espíritus, sino a la plenitud. Entonces el lector entiende que se refiere al Espíritu Santo. No se refiere a que hay 7 espíritus delante del trono de Dios, sino que la plenitud del Espíritu está con Dios, está con el Padre, está con el Hijo, y vemos el reflejo de la Trinidad, de la Santa Trinidad, en el libro de Apocalipsis. Y por último, esta postura se titula ecléctica. Es una postura que mezcla aspectos de las otras posturas mencionadas, del futurismo, del idealismo, del historicismo y del preterismo. Mezcla sus puntos fuertes. Entonces, básicamente, la postura ecléctica considera el escrito en su contexto original, como también su aspecto profético, los símbolos y las formas propias del escrito. Hoy por hoy, son muchos los autores, los estudiosos que se están inclinando por una postura ecléctica. Personalmente me inclino a esta postura ecléctica porque no podemos negar que todas estas posturas previamente habladas tienen mucha verdad en sí o muchos puntos fuertes y que no deben ser desechados. Entonces yo me inclino por esta postura ecléctica que me ha resultado hasta el día de hoy bastante satisfactoria a la hora de estudiar el texto bíblico. Alguien podría decir, pero si entran en choque una postura con otra, habría que ver, ¿no? Qué elemento está en juego, porque hasta el momento hay muchos autores que no han tenido ningún problema en leer el libro de Apocalipsis desde esta postura. Así que básicamente, hermanos, tenemos 4 posturas o 5, pero las 4 principales son preterismo, futurismo, historicismo e idealismo. Y por último, eclecticismo, que combina todas estas posturas, sus puntos fuertes los combina para poder acercarse al texto e interpretarlo. Bien, hermanos, este era el video de hoy. Gracias a todos por haber visto este video. Espero que sea de provecho para sus vidas. Que Dios les bendiga.